El conflicto. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo aprendemos a vivir con los problemas y con los conflictos? Realmente nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos y sobre todo a superarlos, a gestionarlos, a administrarlos en una correcta y eficaz solución. Vamos a partir desde las características más sencillas de la vida. El conflicto es obviamente percibido como una divergencia entre las posturas y los intereses que tienen las personas, y los objetivos, por lo tanto, en muchas de las ocasiones nos presentan un desacuerdo. No va a haber día en nuestra vida que no tengamos algo que resolver, y no habrá día de nuestra vida que no estemos inmersos en algún problema, en algún conflicto. Por lo tanto, las personas tenemos que indudablemente aprender a vivir con el conflicto, a poder gestionarlo. De hecho, nosotros en muchas de las ocasiones aprendemos a ver la vida desde la perspectiva negativa. Fíjense ustedes entonces cómo nosotros tendemos a veces una inclinación, una adicción a hablar de los problemas. Cuando dos personas se encuentran, por ejemplo, parece ser que esas personas están compitiendo en cuál de ellas es la que tiene el mayor problema. Por ejemplo, imaginémonos dos personas, dos señoras que se encuentran en la calle. ¿Cómo está? Y la una le dice, aquí, viviendo. Y la otra le dice, pero bueno, ¿qué le está pasando? Y empiezan un diálogo a hablar de sus problemas. Es que con esta situación del país, es que con esta situación del mundo, es que con estos fríos que está haciendo, es que tanto calor, estos soles insoportables, parece el infierno. Y por lo tanto, las personas entonces entran en una órbita y en un ambiente de hablar solo de problemas. Parecería ser que la vida mismo es un problema. Tenemos nosotros en las ocasiones que podemos prender y sintonizar la radio. Y el locutor nos dice, iniciamos esta mañana fría y lluviosa. Sin embargo, pero empezamos hablando de las cosas malas, de lo negativo, de lo que realmente nos causa frustración. Y hablamos de problemas. Y bienvenidos, amigos, a este subprograma en donde el micrófono es suyo. Por favor, esperamos sus llamadas para que se quejen, para que hablemos de problemas. Y son los programas con mayor sintonía. Los programas que hablan de quejas, de la negatividad y desde el lado que realmente nos afecta a las personas. Pero bueno, entonces, quien quiere conseguir una sociedad sin conflictos diría entonces a lo mejor deberíamos reforzar nuestra norma, nuestra ley. Y tendemos a nosotros a hablar entonces de los problemas y tendemos a hablar de los conflictos. Aquí nosotros, indudablemente, debemos hacer una objetividad desde la visión positiva de la comunicación y de las cosas. Imagínense ustedes que alguien venga y le cuente un problema al mediador y el mediador diga, sí está difícil que se solucione. Pues simplemente creo que hemos errado en la inclinación a tratar a otros de ayudar la solución de sus conflictos, de sus problemas. Tenemos que ver el lado positivo de las cosas. Por ahí sale alguien alegre en un día de sol, porque parecería ser que solo los días de sol son alegres. Y sale silbando a la calle. Y la gente le va a ver y le va a criticar y le va a decir, ¿y a este qué le pasa? Por ahí se encuentra con un amigo y le dice, hola, ¿cómo así tan alegre? Hoy aquí con este bello día de sol, ¿qué te parece? Sol de aguas, stars de llueve, verás. El uno ve el lado positivo, pero los otros ven el lado siempre negativo, por más sol que hagas. Entonces, si nosotros tenemos esta inclinación a fijarnos en lo malo, a fijarnos en el problema, a fijarnos en la queja, ¿no es cierto? Y nos quejamos absolutamente de todo, del tráfico, del clima, de la política, del país, de mi vecino,
Pues indudablemente que estamos amplificando la negatividad en una posibilidad de querer resolver los problemas. Entonces parece ser que hay más problemas y que hay más conflictos. ¿Cómo yo tengo una actitud entonces positiva para resolver los problemas en la vida? Fíjense ustedes entonces que ahí sí vamos a tener un gran inconveniente y un gran paso de superar nosotros los mediadores y las mediadoras. Tenemos personas que tienen conflictos, pero que además hablan de sus conflictos, de sus problemas, amplificándolos. Y parece ser que cuando se encuentra con otras personas, queremos su compasión, porque hablamos de nuestros problemas, hablamos de lo que nos duele, hablamos de lo que nos afecta. Muy pocas ocasiones, quizás solo en las redes sociales, mostramos lo bello de la vida. Ponemos nuestro rostro feliz. Agradecemos a la divina providencia, a la energía, al Ser Supremo por la vida que tenemos. Y ahí sí, en las redes sociales, por ejemplo, podemos mostrar una vida de felicidad que en la vida real parecería ser no es cierto. ¿Qué podemos hacer entonces los mediadores cuando tenemos estos grandes inconvenientes en cuanto a la percepción de la realidad? La amplificamos, sí, de manera negativa. Tratamos de ver en nosotros los defectos. Tratamos de fijarnos solamente en los problemas. Tratamos entonces de que nuestra existencia a veces no pueda ser comprendida porque realmente vivir con tanto problema no tiene sentido. La invitación es indudablemente a cambiar esta óptica, ese paradigma, como decíamos, y romper con ese bloqueo mental. Los problemas, los conflictos, realmente son parte de la vida. El tener iras, el preocuparse, el tener tristeza también es parte de la vida. Pero hay que aprender a gestionar en la vida y en la sociedad, en la familia, aquellos momentos en los cuales uno sí debe tener tristeza, preocupación, angustia y por lo tanto tiene que administrar esa gestión. Un mediador le permite a las partes poder desahogarse, quizá en la primera audiencia, pero adentrar en un proceso de encuentro y de construcción de la gestión propia del conflicto. El conflicto, en cambio, las características de la sociedad en la que vivimos, el entorno familiar, quizá el mundo contemporáneo en donde estamos, la misma naturaleza humana, nos haga hablar de nuestros problemas, nos haga preocuparnos por nuestros problemas y por lo tanto nosotros somos seres sociales y ahí sí reconocemos que el otro me puede ayudar. Entramos nosotros, el mediador. Entramos aquellos que nos hemos preparado justamente para ayudar a otros a gestionar sus conflictos y sus problemas. Y ahí nosotros vamos a entender esta gran postura que nos hace Robert Fisher de ser duros con el problema, pero suave con las personas. Porque resulta ser que atacamos a las personas en vez de a los problemas y solucionarlos. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo clásico en donde dos jovencitas comparten habitación para ahorrar, abaratar costos universitarios, etc. Vienen a una gran ciudad, arriendan un apartamento y se ponen a vivir juntas. La una tiene una percepción de la vida totalmente más meticulosa, arreglada, limpia. La otra, pues bueno, en características propias de la juventud, quizá no arregla su dormitorio, deja las cajas de pizza por donde quiera, no limpia la habitación, no está acostumbrada a tender su cama, etc. Pues indudablemente que entre las dos va a tener un conflicto. Quizá lo superen los primeros días, el primer mes, pero cuando llegue algún día, alguna de ellas con problemas cargados desde fuera, abra ese apartamento y encuentre todo desordenado y a su compañera tirada en el sofá viendo la televisión, pues entre en una crisis conflictiva y le va a atacar. Primer escenario. Y le dice: oye amiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan puerca? La otra, solo al escuchar ese término, se va a levantar y se va a decir: a ver un ratito, ¿quién te crees tú para andar llamando puerco a cualquiera? Yo no te digo lo que te dicen a ti en la universidad. Es que cada vez que vengo veo esto es un basurero, está tirado todo aquí, tú no tienes nada, tienes todo desarreglado, no tienes cultura, no tienes eso, y se empiezan a enfrentar. Y la una se va a su habitación, la otra dejan de hablarse y a lo mejor dejan de compartir el apartamento. ¿Qué ha sucedido?
Hay un problema, se han enfrentado las dos, pero en vez de tratar el problema que les molesta, simplemente han entrado en un ataque personal. La una la ha insultado a la otra se ha defendido, también la ha insultado, y han entrado en un momento en el cual no han pensado, han sentido. Al sentirse ofendidas, pues simplemente se defienden. Voy a poner el escenario 2. Esta muchacha llega a la habitación, obviamente el apartamento, de todo tirado, desordenado, y le dice a la compañera: hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal tu día? Un día ahí complicado, pero al venir a casa realmente me siento peor. Fíjate este desorden, realmente el otro día quise encontrar mis cosas y no sabía dónde estaban. Me siento mal, creo que me voy a mi habitación para sentirme un poco mejor. La otra compañera va a decir: ay, lo siento, disculpa, ya voy a tratar de arreglar, voy a tener quizá esto en orden. ¿Te parece si vemos un espacio para ti, un espacio para mí, para las cosas, a que no se pierdan? Y la otra dice: sí, me voy a dar un duchazo y ya salgo y hablamos. Pues no se han atacado, han hablado del problema, las dos lo han enfrentado, y por lo tanto la otra parte que se sentía quizá que no había problema, hoy se siente con la colaboración para poder solucionar el mismo. Fíjense ustedes entonces la importancia que tiene el no saber atacar a las personas y el saber abordar a los problemas. Nosotros, cuando tratamos a los problemas como si fueran personales, primero. Segundo, queremos atacar a las personas porque pensamos que atacando a las personas solucionamos el problema. De hecho, el problema sigue estando, el conflicto se sigue presentando. ¿Será entonces la solución cambiar de presidente a los problemas del país? Pues no. ¿Será entonces cambiar de pareja a los problemas de la familia? Pues no. ¿Será entonces la solución cambiar de hijo a los problemas? No. Los problemas son unos, las personas son otros. Un mediador, un negociador, debe aprender, obviamente, a separarlos. Cuando se dice que, obviamente, queremos analizar a los problemas, nosotros tenemos que saber que el conflicto tiene un proceso. En el documento constitutivo de las Naciones Unidas, un documento importante, quizá para mí uno de los más importantes de la historia de la humanidad, en donde todos, como especie, sin distinción de nada, de condición económica, de sexo, simplemente declaramos los derechos humanos y constituimos las Naciones Unidas. En ese texto constitutivo, si ustedes leen en la Carta Constitutiva, en el preámbulo introductorio de este documento, se dice que las guerras inician en la mente humana. Me quedo con esa frase. ¿Qué es la guerra? ¿Y qué inicia en la mente humana? El hombre tiene una capacidad de proyectar el futuro, también de imaginárselo. Por lo tanto, hay un proceso de creación, de gestación del conflicto. Es una idea. Decíamos, la idea es un dilema. Es un diálogo entre ese diablito y entre ese angelito. Le ataco, no le ataco, le soborno, no le soborno, soy fiel, soy infiel, mato, no mato, robo, no robo, etc. De eso tiene consecuencias y debe asumirse una responsabilidad por cada acto que yo realice. Fíjense ustedes entonces este proceso que tiene una pequeña semilla. No importa que lo pienses, el problema es que salga y actúes de esa manera. Porque yo tengo la sensación de que puedo reflexionar de lo que está pasando. Ese dilema, mal gestionado, mal realizado, se convierte en un problema. Y un problema, cuando es ocultado, cuando no es bien gestionado, se convierte en un conflicto. Primero, dilema. Segundo, conflicto. Problema. Tercero, conflicto. Dilema, problema, conflicto. Fíjense entonces justamente el cómo nosotros, y el texto no se equivoca, constitutivo de las Naciones Unidas, que la guerra inicia en la mente de una persona, como una idea. La pregunta sería entonces, ¿cómo las personas resuelven sus dilemas? ¿Cómo usted y yo resolvemos, tomamos decisiones, los dilemas que tenemos acá dentro? En este momento, en este preciso momento, usted ha de estar pensando en alguno de sus problemas. Ha de estar pensando en alguno de los conflictos que está teniendo. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago? ¿Hago esto otro? ¿Le digo sus 4 verdades o gestiono, negocio y hablo del problema?
La respuesta a esto es a veces bastante sencilla. Resolvemos los problemas por lo que conocemos. El proceso es bastante sencillo. Tengo una idea, pienso sobre aquello, doy alternativas, escojo las opciones y actúo. Por eso digo que el pensar no es en sí ya un problema. El actuar es un problema. Puedo ver un celular que esté por ahí y que tenga tentación de tomarlo. No es mío. Nadie me ve. No hay cámaras en el sitio. Estoy pensándolo. Hasta ahí, nada de malo. Cuando voy lo tomo y lo llevo. Y cuando viene el dueño y dice: ¿han visto mi celular? Y me quedo callado. Y es más, salgo de la habitación y me lo llevo, pues realmente va a haber un problema. ¿Cómo las personas resuelven sus dilemas? Y vuelvo a decir, la respuesta es bastante sencilla. Lo resuelven en base a sus valores. Y volvemos a un círculo. La juventud está en crisis. La juventud no tiene valores. Tenemos que enseñarles la honestidad, el respeto, la sinceridad, la puntualidad, etcétera, 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 para que cuando sean adultos puedan resolver sus dilemas basados en sus valores. Resulta ser que no saben, que no tienen, que no conocen los valores. ¿Cómo resuelven sus dilemas? Pues me da igual decirle 4 cosas así le duela, porque no conozco el valor del respeto. Me da igual llevarme el teléfono o no, porque no conozco el valor de la honestidad. Me da lo mismo decirle la verdad que una mentira, porque no conozco ese valor. Más bien a veces vivo con antivalores. Una persona que nace hoy en un lugar, en una clínica A, y otra que nace en la clínica B, tienen las mismas características. Son como 2 autos nuevos salidos de un concesionario. Pero en el transcurso de la vida, ese auto va siendo cambiado, va siendo tuneado. Le he quitado los aros originales y he puesto unos aros deportivos. Le he puesto asientos de cuero. Le he puesto, es decir, cómo se va mostrando, cómo se ve. La pregunta es, ¿cómo usted ha transformado su vida o ha ido transformando su vida? ¿Cómo los otros le perciben? 2 bebés son 2 bebés, pero van a crecer. Y luego son 2 adultos, son 2 jóvenes. Han tenido las mismas oportunidades. Indudablemente la vida les ha puesto en un sitio y al otro en otro, pero tenemos que incluirnos para poder entender de qué manera esas personas han gestionado su vida. Los valores se adquieren, tantos cuantos usted quiera ponerlos en su vida. Y obviamente se incluyen porque vienen de casa. La educación viene de la familia, del entorno más cercano. Aprendemos por imitación, siempre. Padres enseñan a sus hijos. Hijos aprenden de sus padres. Les ven, hacen las cosas exactamente igual. La formación viene en la escuela, colegio, universidad. Estamos formándonos, pero la educación solo de casa. Y ahí es donde debemos poner los valores. Entonces, hoy tenemos problemas de personas que han resuelto mal sus dilemas, basados en valores que a lo mejor no tienen, y por lo tanto están en medio de esa circunstancia. Y ahí un conflicto simplemente, ¡boom!, estalla. Y estalla ante nuestros ojos. Tiene un propio proceso de desarrollo y uno dice, ¡wow! ¿Y por qué hoy, justamente hoy, tengo tantos problemas? ¿Por qué justamente hoy he tenido problemas con mi esposa, en el trabajo, etcétera? Y es por cómo nosotros resolvemos nuestros dilemas. Aquí hay una teoría bastante sencilla. El 10% de lo que pasa en nuestra vida no tiene control sobre nuestras manos, es decir, no tenemos el control. Pero el 99% o el 90% restante tiene control, es decir, depende de cómo actuemos. El 10%
del día, de las cosas que le suceden a usted, no dependen de usted. Que exista tráfico no depende de usted. Que se retrase el vuelo no depende de usted. Que su hijo se haya peleado con otro no depende de usted. Que no aparezca la camisa blanca que quiere ponerse no depende de usted. Que empiece a llover y se moje no depende de usted. Pero el 90% restante del día depende de usted. Voy a poner un ejemplo para entender cómo deberíamos gestionar los problemas frente a las circunstancias que tenemos en la vida. Amanece, un bello día, me visto, me pongo la camisa blanca que he buscado y bajo a desayunar. Me encuentro con mi esposa y mis hijos. Por ahí, mi hijo en su inquietud de niño a lo mejor está jugando y riega la taza de café. Es más, me ha salpicado unas gotas en mi camisa y eso a mí realmente me afecta. Estoy con tiempo, llevo retraso. 10%. No tenía el control sobre eso. Que mi hijo haya regado la taza de café, me haya ensuciado la camisa. Pero del 90% que va a restar, indudablemente sí depende de mí. 2 escenarios. Primero, estallo. Fíjate lo que haces, ve la camisa, mujer. Pues tú tienes que ponerle la taza al niño más adentro, tienes que sentarle bien, tienes que servirle. Para la próxima, hazle desayunar antes de que yo baje. Y tú anda de aquí. Y exploté. Mi hijo estalla en llanto. Mi esposa me empieza a alzar la voz. Tenemos un enfrentamiento, yo subo muy desesperado arriba a cambiarme, mi hijo queda ahí llorando, se ha atrasado de la buseta, mi esposa, bueno, todo un lío. Salgo, ya no está la buseta, me toca ir a dejarla en la escuela, pero como voy con tantas iras, acelero, me paso el semáforo, me sale una fotomulta, me han multado, se me ha ensuciado la camisa, mi esposa está enojada, mi hijo está llorando, llego al trabajo atrasado, cuando llego al trabajo atrasado, quizá me olvidaste el portafolio y tengo un día pésimo. Llega la tarde, a las 6, lo único que quiero es llegar a casa a descansar de este día tan terrible que he tenido. Y obviamente voy a encontrar un distanciamiento entre mi esposa, mi hijo y yo. Ahí está su día. El 10% no lo controla, el 90%. ¿Sí? Escenario 2. Bajo a desayunar, mi hijo riega la taza de café, me ha ensuciado la camisa y le digo, hijo, ten más cuidado para la próxima, pon la taza más adentro, voy a cambiarme y abajo estamos atrasados. Punto. He hablado del problema. Para la próxima, hijo, pon la taza más adentro. No le digo, mujer, tú eres la culpable, debías darle a desayunar antes, debías ponerle la taza antes. ¿Qué estoy hablando? Estoy tratando a las personas, les estoy atacando a las personas. ¿Qué hacen las personas cuando son atacadas? Se defienden. Segundo escenario, he hablado del problema. Hijo, para que esto no vuelva a pasar, pon la taza adentro, por favor, toma más precaución, entra acá. Y estoy tratando al problema. Soy duro con el problema, pero soy suave con las personas. Fíjense ustedes la importancia. 10%, el 90% del día depende de mí, de cómo yo me enfrento al problema. ¿He gritado? No. ¿Me he molestado? A lo mejor sí, pero no he demostrado ese enojo hacia las personas. He gestionado el problema, he subido, me he cambiado la camisa, mi hijo ha terminado el desayuno, se ha despedido de mí dándose la vuelta antes de subirse a la buseta. Mi esposa obviamente compartió conmigo el auto, llegamos a tiempo, no me olvidé el portafolio, llego a las 6 de la tarde y obviamente pues tengo la oportunidad de compartir con ellos, no sé, una serie de Netflix. Vean los 2 escenarios. ¿De quién depende? ¿Del mundo que está lleno de problemas? ¿O de las personas que no saben gestionar los problemas? Que no toman las decisiones correctas. Y esas personas son las que van y se van a venir a sentar aquí con usted. Le van a decir, mediador, ayúdenos. Pero realmente ni yo mismo sé cómo solucionar los problemas. Entonces, ¿por qué está ahí esto ante mis ojos? El problema como tal. Los conflictos son comúnmente causados por temas mal resueltos, dilemas mal resueltos, problemas mal gestionados. Obviamente a veces hay bienes descuidados, hay espacio personal descuidado, como el ejemplo que
colocado. Hay relaciones interpersonales o grupales en peligro, hay diferencias de poder, hay posicionamiento jerárquico, hay expectativas en una relación. Es que yo pensé que esto era así, yo pensé que eras de confianza y has roto mi confianza. Hay choque de personalidades, hay sobre todo, digo yo, un choque de valores y principios. Valores que pueden ser y principios que pueden ser culturales y personales. Debemos aprender a valorar a las personas, pero sobre todo debemos tomar en cuenta los valores que nosotros tenemos. ¿Qué valores debe tener un mediador para poder ayudar a otros a gestionar sus problemas?